Conocido como el caso del Monster of the Andes, Pedro Alonso López es considerado uno de los asesinos en serie más sanguinarios de la historia. ¿Quién es realmente Pedro Alonso López y cómo fue capaz de cometer tales atrocidades? Descubre la verdadera historia detrás de este enigmático asesino en serie. Infancia y adolescencia. Nació el 8 de octubre de 1948 en el municipio colombiano de Venadillo, Tolima. Era el séptimo hijo de 13 hermanos. Tuvo una infancia infeliz. Su madre era prostituta y, al vivir en una casa de una sola habitación, solo una cortina separaba el lugar del trabajo sexual de la mujer con el espacio donde dormían sus hijos. Así que era común que escuchara los gemidos con sus parroquianos. A los 9 años intentó violar a su hermana menor. Cuando su madre se enteró, lo botó de la casa. Se convirtió en un vagabundo por las calles de Bogotá. Fue violado constantemente por hombres que supuestamente quisieron ayudarlo y tuvo que aprender a sobrevivir. Peleaba con cuchillos, fumaba pasta básica de cocaína, robó en viviendas y buscó comida en la basura. A los 12 años, Pedro creyó encontrar una salida cuando fue adoptado por una pareja de estadounidenses. Estaba socializando con su nueva familia y sus nuevos amigos, pero un profesor de la escuela lo violó y decidió regresar a las calles. Fue así como se prometió que no regresaría más a una casa adoptiva y volvió a delinquir. Escena del crimen. Respecto de la escena de los crímenes de este asesino serial, no es posible dar mayores detalles, ya que nunca se descubrió a una víctima en dicha escena, sino hasta mucho tiempo después de sucedidos los hechos. Hechos que a la postre fueron descritos por el propio Pedro Alonso López, pero no por haber sido sorprendido in infraganti, sino porque después de mucho hacer, lograron que él confesara a un sacerdote católico disfrazado de reo y de su compañero de celda sobre qué es lo que hizo con cada una de las niñas que asesinó a sangre fría. Hecho que desde luego brincó a la luz después de que en la ciudad de Ambato, por el desborde de un río, desenterraron varios cadáveres y que, tras este hecho, López fuera sorprendido secuestrando a una niña en un supermercado de la localidad. Perfil psicológico. Pedro Alonso López era un asesino psicópata, quien perdió su noción del bien y del mal, que mataba por el placer de hacerlo, con total y absoluta falta de empatía, que como gozaba de hacer lo que hacía, y quien estaba encerrado en la cárcel, añoraba el placer que experimentaba en el momento de matar, así como aseguraba que cuando vuelva a estar libre, volverá a experimentar dicho placer. Se envanecía de su supuesta finalidad social, al punto de decir que era el hombre del siglo y que nunca nadie se olvidaría de él. Era una persona a quien su recorrido le enseñó a ser organizado, lo cual se presume del escoger de sus víctimas y del hecho de que llevó adelante tantos asesinatos, sin que existiese, por supuesto, la certeza de que él era realmente quien los había cometido, como en muchos casos de asesinos seriales. De hecho, él tuvo que llevar a los agentes de la justicia a los lugares mismos donde había enterrado a sus víctimas para que le creyeran. Delitos en Perú. Al cumplir su condena y quedar libre, Pedro viajó a Ayacucho, en Perú. Elegía a las niñas andinas que tuvieran los ojos más inocentes. Explicó en su detención y les ofrecía regalos para que lo acompañaran al campo. Ya alejados de los pueblos, comenzaba su ritual. Obligaba a las niñas a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando salía el sol, las estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero, dijo en su manifestación a la policía. Luego de ultrajarlas, las estrangulaba para matarlas. Practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida y los escondía o enterraba para no ser descubierto. En su visión, no secuestraba a niñas blancas porque sus padres vigilaban demasiado.
Es por eso que se dirigía a menores andinas. Se conoce que en Perú mató a cerca de 100 niñas entre los 9 y 12 años, y allí se comenzó a llamar como el monstruo de los Andes. Un grupo de pobladores ayacuchanos sospechaban de él hasta que lo capturaron cuando quiso raptar a una menor. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Contó. Había visto la muerte de cerca como tantas veces en las calles bogotanas. La misionera y él se alejaron. Ella lo dejó marchar, pero existe la otra versión, que lo llevó a las autoridades peruanas, pero como no les interesaba lo que sucedía con las comunidades indígenas en Ayacucho, lo terminaron deportando a Ecuador. Allí, Pedro escapó y se estableció en Ambato. Delitos en Ecuador. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas estaba en aumento en Colombia y Ecuador. Para los policías de estos países, esto se trataba por el aumento de la trata de personas. Y jamás se fijaron en un asesino en serie como el monstruo de los Andes, hasta 1980. Una riada que inundó la ciudad ecuatoriana arrojó a la luz 4 cuerpos de niñas desaparecidas que los forenses determinaron que habían sido asesinadas. Pero había un problema. No tenían a ningún sospechoso, ni mucho menos algún dato. Captura, detención y libertad. Las búsquedas continuaron en Ecuador para dar con el homicida, pero las pistas eran inconclusas y se estrellaban con un sinfín de dudas, hasta que el monstruo de los Andes cometió un error cuando quiso raptar a una niña, Marie, en el supermercado. Fue capturado, pero no quiso confesar los delitos. Él era el culpable, pero mantuvo la boca cerrada por varios días. Los investigadores revisaron el caso para encontrar una salida y se encontraron con la fe católica que profesaba con mucho ahínco. Allí, frente a él, como en un confesionario en una iglesia, le contó todo. Me ha confesado actos tan horribles, brutales y violentos que no podía seguir escuchándole. Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su punto máximo, antes de que su vida se marchitara. Dijo el cura, quien no salía de su asombro. La policía continuó interrogándolo. Justificó sus crímenes por su dura infancia con su madre y su adolescencia en las calles. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechaban de extraños. En su confesión, relató que cuando las niñas estaban muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o de 4 para después ir a visitarlas y a quienes bautizó como muñequitas. Era usual que conversara con los cadáveres, pero como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar a nuevas niñas. Pedro explicó que los asesinatos le causaban placer y la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara. Los policías comenzaron a dudar de su testimonio, pero el monstruo de los Andes, con mucho ego, los dirigió a los diferentes lugares para desenterrar a las víctimas. Fue así como encontraron un total de 74 cadáveres, niñas entre 8 y 12 años, con signos de haber sido violentadas, pero el psicópata confesó que eran más, que eran 110. Así, entre Perú, Colombia y Ecuador, asesinó a más de 300 menores. Fue sentenciado a 16 años de cárcel, que en 1980 era la pena máxima en Ecuador por delitos de ese tipo. Estuvo preso hasta 1994. Lo extraditaron a Colombia para que sea juzgado, pero el magistrado lo halló demente y por lo tanto inimputable. Fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció 4 años. Le impusieron una fianza de $50, la obligación de un tratamiento psiquiátrico y un seguimiento mensual de su caso ante una autoridad judicial.
Nunca cumplió nada. Apenas lo liberaron, el monstruo de los Andes desapareció y se desconoce su paradero desde 1998. No importó que en el centro psiquiátrico dijera estas frases. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. O que en los exámenes psicológicos que le practicaron al criminal se revelara que era un sociópata con trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, con gran habilidad para el engaño y la manipulación mediante sus palabras. 4 años después, en 2022, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, una de las zonas donde captaba a las niñas. Y en el 2012, en el municipio colombiano de Tunja, se halló a otra menor degollada. Los asesinatos siguieron en el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Conclusión. Se estima que mató y violó a un poco más de 350 niñas. No hay un número exacto de víctimas que fueron atacadas por este psicópata. La Interpol sigue buscando a quien sería el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas, superando incluso a Harold Chipman, el afiable médico inglés que mató a 235 personas.